diarias a la organización. ¿Qué opinan de esa frase? Meses más tarde, escucha, lo logramos. Y de eso te quiero hablar el día de hoy, porque lo que acaba de hablar Jaime a mí me pega muy fuerte, porque tengo esta tarde el honor de que mi hija me está viendo, que me está escuchando. Entonces tengo la opción de fallar o de triunfar. Y eso me encanta. Entonces, cuando escuchamos a Jaime, cuando escuchamos a Mr. Marine, ¿okay? Y escuchamos todo lo que ha pasado, nos viene una pregunta. Entonces, ¿voy a convencer a la gente o sería mejor contagiar? Pero lo primero que viene es el convencer, porque dicen muchas personas, necesito algo. Necesito información. ¿A quién han dicho eso? Todo está maravilloso, ya vi los productos, ya vi la empresa, ya vi la visión, mágico, solo necesito información. Y hasta que no la tenga, trabajaré. Yo quiero que sepas que tenemos información más que contundente. Es inevitable que pongas Fusion en internet y te vas a encontrar muchísima información por muchos líderes que te hablan del producto, de estrategias, de todo. Pero más allá de eso, la información que nos regala la propia empresa. Ayer nos dieron una cátedra empresarial. Indudablemente, Álvaro, si estuviera en un congreso, podría cobrar entrada por persona $5,000 para que escuchen una hora de lo que es crear una empresa global. Y nos dieron como un obsequio. Nos han hablado del producto de una manera espectacular, pero aún así, aun cuando tenemos la información contundente por parte de la empresa, viene algo muy importante que te quiero compartir, que no requieres ser experto para una vez que ya hiciste esa llamada, porque nos dio Jaime una cátedra de cómo quitarnos el miedo de llegar a la abundancia, a hablarle a la gente. No se requiere ser experto en nutrición, porque tenemos que hablar algo muy interesante, que es el mismo lenguaje. Mira un sobre aquí. Uno que tenga ingredientes. Un sobre con ingredientes. Gracias. Los tomamos todos. Este está bueno. Porque si yo quiero ser experto en nutrición, imagínate que le dices a alguien, oye, esto está buenísimo, tómatelo porque tiene fiomextrina. Yo le digo a mi hija tiene fiomextrina, ni te tomes eso. Entonces, cuando hablamos del plan de compensación, no requiere ser un experto en matemáticas, porque mucho nos preocupa eso. Yo voy a hablarle del negocio a la gente cuando sea experto en el plan de compensación. Y lo toman con tanta seriedad que me impresiona. O voy a llevar mi negocio a otros lugares y primero tengo que estudiar comercio exterior. Porque Mr. Marine tiene organizaciones en todo el mundo. Porque Randy Gage viene y habla hasta inglés. ¡Wow! Nice. Awesome. O sea, increíble. Y entonces, yo te recomiendo algo. Tenemos que empezar a hablar el lenguaje que la gente nos entienda. Para no hablar de mitodextrina o esas cosas, yo te invito a que de cada área solo juntes 3 características que a ti te han gustado. Así hablo yo de los productos. Cuando yo le hablo a alguien del producto, le digo 3 cosas siempre. La primera les digo, imagínate que es un producto que no contiene azúcar. ¿Qué creen que hace la gente? ¡Wow! Los ojos hacen así. No tiene azúcar. ¡Oh! 2, no tiene conservadores. Y tercero, sabe espectacular, sabe delicioso. ¿Lo quieres? Sí. Cómpralo. Es un negocio. Pero entonces, yo no soy experto, pero pongan mucha atención. Tocayo, gracias. Tiene un super nombre. ¿Cuánto tiempo tienes tomando los productos y qué te ha pasado en tu cuerpo? ¿Cuánto has bajado en kilos? 3 semanas, 5 kilos. Gracias.
5 kilos menos. Eso es lo que a mí me funciona cuando quiero hablar del producto. ¿Saben qué les digo el día de hoy? Es conviértanse en buscadores de testimonios y grábenlos. Porque yo a mi tocayo, a él le consta, lo grabé en mi celular. Y cuando voy a la Florida, yo vivo en Estados Unidos, a alguien le digo, oye, ve este video. Y habla el tocayo. Yo bajé en 2 semanas, porque hace 2 semanas fue. Yo bajé en 2 semanas 5 kilos. ¿Qué haces? Me tomo 2 productos. Ya. No requiero ser experto en nutrición. En la parte del negocio, ¿sabes qué es lo que hago? Igual 3 cosas. Imagínate que tienes el acceso a tener una distribución a nivel internacional. ¿Cómo suena? ¡Wow! Segundo, puedes ganar un porcentaje de todas las personas que haya nacional e internacional, de todo lo que consuman. Y tercero, mira los testimonios. Y hay cheques de $20,000 mensuales. ¿Cuántos años tienes? 37. 37 años, 20,000 al mes. ¿Estarán bien? No lo estoy vendiendo como partido, sino su testimonio. Porque si yo le digo a la gente, oye, imagínate te ganas del 20 al 30, pero además te puedes ganar el 10% de la pata corta y además del Unilevel hasta el 8%, bueno, 2.8 al 10. Si alguien te dice eso, te va a decir, que te vaya bien. ¿Qué te dijo Arturo? Lo perdimos. Porque no estoy hablando del lenguaje que la gente tiene que escuchar. 3 características. Y yo hablo de 3 características siempre de la empresa. Es una empresa con una plataforma sólida, dueña de todo el proceso. Es una empresa que está en expansión. Y tercero, están invirtiendo en una fábrica ecológica. Es toda mi presentación de Fusion. No soy experto, pero tengo características que a las personas pueden generar una conexión muy rápida y además es lógica. Entonces, cuando hablamos de todo esto con mucha alegría, de contagiar, porque la diferencia para mí de convencer a contagiar está en la alegría que lo hagas. Convencer habla de tratar de tener argumentos porque tienes miedo a que te digan eso no puede ser. Contagiar es con alegría, pero ocurre algo cuando hablamos de contagio, porque ahorita, antes de venir para acá, en el aeropuerto de la Florida decía, cuidado con el Zika. Zika, voy a México. Dices, wow. Y entonces, cuando hablamos de contagio, ¿es un contagio positivo este movimiento? Claro. Sí, claro. ¿Hay alegría? Sí. ¿Es mejor contagiar o convencer? Contagiar. Porque el contagio es inevitable, pero siempre que viene el contagio, llegan entonces los que quieren eliminar el contagio y esas personas, pongan mucha atención, a ver si lo identifican, llegan los doctores. ¿Hay un contagio de alegría? Experto escéptico. ¿Ya te contagiaron con los de Fusion? Vamos a eliminar rápidamente tu contagio. Ya me dijeron que vas a estar muy saludable. Por favor. Que te vas a hacer millonario. Por favor. Para entrada, págame lo que me debes. Entonces, estos expertos escépticos quieren eliminar nuestro contagio y pasa algo muy importante. El secreto es cuál es la fuente de tu contagio. Porque si tu contagio es porque hoy viniste y te emocionaste nada más, y escucha, no vives el producto no solamente cuando te ven, sino cuando no te ven, ahí es cuando se marca la diferencia. Quien toma el producto se le nota. Quien no lo toma, les prometo que se le nota. Y si dices que lo tomas y no lo tomas, se te nota más. ¿Cierto? Es inevitable. Entonces, si tu fuente del contagio es pobre, decir, bueno, le voy a echar ganas, voy a probar, tomas un poquito de producto, el experto dice, jajaja, su fuente es solamente emocional, fácil lo eliminamos. Pero luego puede ser que mantengas no solamente consumiendo el producto, sino te atreves a empezar a asistir a reuniones y te atreves a hacer el gran reto de Jaime y empiezas a hablar con las personas, te inspira mucho lo que dijo cada una de las personas que han pasado aquí. Y entonces el experto dice, su fuente es un poco más severa, se está conectando y nos preocupa a nosotros los expertos que empieza a tener algo que se llama constancia. Pero podemos acabar con esa
con ese contagio. ¡Wow! Pero el secreto es, si el experto se da cuenta que tu fuente de contagio es porque vives el producto, contagias con alegría y además te conectas al sistema que tenemos. Porque en este salón se encuentran varias personas que está el resultado en documentos. Y hay todo un sistema para que cuando inicies con el pie derecho. Todo el sistema Accelerate System. Entonces, ¿qué ocurre? Que si estás aparte en el sistema y empiezas a comprender que esto sí puede cambiar tu estilo de vida y entiendes que no somos una empresa más, sino que somos un movimiento para mejorar la calidad de vida. Escuchen la palabra movimiento, entonces puede pasar algo espectacular. Nos podemos convertir en una pandemia mundial. ¡Eso! Y el mundo necesita. ¿Y qué me emociona si esto se convierte en una pandemia? Que el experto puede ser contagiado por nuestro movimiento. Y en lugar de criticar, se convierte en uno más de nosotros, en alguien más del movimiento. Quiero que recuerdes esto, porque cuando salgas de aquí, que tu contagio tenga una fuente contundente, porque saliendo de aquí mismo, llegando a tu casa, va a haber expertos escépticos que van a querer eliminar lo que has vivido este fin de semana, que indudablemente en este salón se encuentran las posiciones más altas de esta empresa en los próximos meses y años. Aquí están los nuevos millonarios de México. Ninguna duda. Entonces, si esto es una pandemia y está cambiándonos a todos, por último, les quiero dar un regalo que me ocurrió porque vivo en la Florida y estaba con mi esposa en la playa. ¿A quién le gusta ir a la playa? ¿Con su esposa? Son tremendos. ¿Ok? Y nos pusimos a pensar sobre nuestras metas, sobre nuestros sueños, sobre en dónde dedicar nuestro tiempo y esfuerzo, porque tenemos familia que nos observa. Tú eres líder de tus hijos todo el tiempo. Y pasó algo espectacular. Porque cuando estábamos hablando de cuál debe ser el futuro, nosotros personalmente oramos porque creemos en Dios. Yo creo en Dios. Y si quieres saber la respuesta que nos dieron, cuando estábamos hablando del futuro, justo mi esposa voltea arriba y me dice: mira, amor, la respuesta está en el cielo. Este es el momento que nosotros vivimos y es lo que venimos a entregarte. Una empresa, que no lo dudes, la respuesta está en el cielo. Muchas gracias a todos y buenas noches.